Vale, en el primer ejercicio nos dice que dado el sistema de la figura, si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,4, calculemos los siguientes casos. Vale, en el ejercicio 1 lo primero que hacemos es dibujarlo y poner las fuerzas en los objetos correspondientes. Vemos que hay 1 y 2 móviles y entonces en cada uno ponemos sus fuerzas. Entonces en el primero ponemos la normal y el peso y en el segundo también ponemos la normal y el peso, pero como vemos que está en un plano inclinado, el peso se descompone sobre los ejes X y sobre los ejes Y. Y luego además de esas fuerzas tenemos la fuerza de rozamiento y las tensiones, que en este móvil es en sentido contrario, pero en este es en el mismo sentido. Esta sería la tensión por la izquierda y esta tensión por la derecha. Vale, entonces en el apartado A lo primero que hacemos es definir todas las fuerzas que encontramos, el peso, que es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo que está apoyado sobre la superficie, y entonces vemos que en sentido contrario tenemos la normal, que es la que ejerce la superficie sobre un cuerpo que está apoyado sobre ella. Además también tenemos la fuerza de rozamiento que hemos dicho antes, que es la fuerza que se encuentra entre dos superficies en contacto y que a veces es contraria a la tensión, que es aquella que se produce cuando se está tirando un objeto sobre una cuerda, el cual recibe la fuerza que se transmite a lo largo de la misma. Ese sería el apartado A. Luego el apartado B nos dice que calculemos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Vale, entonces primero lo que vamos a hacer es poner los datos que nos dan, que es la masa de los dos móviles y el coeficiente de rozamiento, que es 0,4, y vamos a hallar primero la aceleración. Para ello necesitamos saber las fuerzas de rozamiento y para hallar las fuerzas de rozamiento necesitamos la normal. Como sabemos que en el móvil 1, por ejemplo, comenzamos por él, el peso es igual a la normal, como vemos aquí, pues calculamos el peso con la masa y la gravedad y nos da 9,8. Y luego, como vemos que el peso es igual a la normal, tenemos la normal. Una vez tenemos la normal, calculamos con el coeficiente de rozamiento que nos da el enunciado la fuerza de rozamiento. Y ya tendríamos la fuerza de rozamiento, que es 3,92. Hacemos lo mismo en el móvil 2, solo que aquí tenemos que tener en cuenta que, como vemos en el dibujo, la normal no es igual al peso. La normal es igual al peso sobre el eje Y. Por lo tanto, tendremos que hacer un sistema descomponiendo sobre los ejes X y sobre los ejes Y. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el peso por el coseno de 45, ya que se encuentra en un plano inclinado de 45 grados. Y una vez lo hagamos por la masa por la gravedad por el coseno, tenemos 27,72 newton. Y hacemos lo mismo sobre el eje Y. Como en el dibujo vemos que lo que es igual es al eje Y, igualamos el peso a la normal, que da 27,72. Y con el coeficiente de rozamiento calculamos la fuerza de rozamiento. Vale, una vez ya tengamos las dos fuerzas de rozamiento de los dos móviles, aplicamos el segundo principio de la dinámica. Vale, y entonces obtenemos la aceleración. Restamos el peso sobre el eje Y menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 y la igualamos a la masa total, es decir, la suma de la masa de los dos móviles por la aceleración. Despejamos aceleración y nos da 2,54 metros por segundo al cuadrado. También nos pide la tensión, entonces también aplicamos el segundo principio de la dinámica y hallamos las tensiones. Con la tensión menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a la masa por la aceleración. Como esta vez sí que tenemos la aceleración que la hemos calculado en el apartado anterior, podemos multiplicar y despejar tensión, que da 6,16. Por último nos vamos al apartado C, bueno, aquí me he confundido, sería el apartado C, y en el apartado C nos dice que el valor de la masa para que se mueva la velocidad sea constante. Entonces aquí tenemos que calcular la masa. Como nos dice que la velocidad es constante, sabemos que la aceleración es 0. Por lo tanto, al multiplicar la masa por la aceleración va a dar 0. Por lo tanto, ponemos todo con la incógnita, que es la masa 2, y lo igualamos a 0. Y una vez que tengamos todo, despejamos la masa 2, que es lo que queremos averiguar, y nos da 0,94 kilogramos.